Hoy quiero responder a varios comentarios que me dejaron en mis videos y lo voy a hacer con respeto, pero con toda la contundencia de la historia y de la misma Biblia que ellos dicen seguir. El primer comentario dice: nosotros no fundamentamos nuestra fe en ningún Lutero. Nosotros nos fundamentamos en Jesucristo, Rey de Reyes. Y yo le respondo con todo el amor del mundo: ojalá fuera cierto. Pero hay un problema enorme con esa afirmación. Y es que la doctrina que tú practicas no viene de Jesucristo, viene de Martín Lutero, y yo te lo voy a probar ahora mismo. Tú crees en la sola escritura, o sea, tú crees que si no está en la Biblia, eso no es de Dios, y eso se llama la sola escritura, que solo la Biblia es suficiente para la fe. Eso es lo que tú crees. Y yo lo sé, porque yo fui 20 años evangélica. A mí nadie me puede venir a decir lo que yo ya sé. Yo sé cuáles son todas sus objeciones, yo sé cuáles son todos sus argumentos, yo sé lo que ustedes creen, yo sé absolutamente todo porque fui evangélica durante 20 años. O sea, yo ya sé con lo que ustedes van a venir. Y por eso es que estoy respondiendo estos comentarios, para dejarles saber claramente a ustedes cuál es el problema por el cual también yo me fui del mundo evangélico. Porque es que las pruebas son irrefutables. O sea, vamos a seguir para que tú entiendas. O sea, la sola escritura la inventó Lutero en 1517. Eso no lo enseñó Jesucristo. ¿Tú también crees en la sola fide, que es que te salvas únicamente por la fe sin las obras? Eso no lo enseñó Jesucristo. Eso lo inventó Lutero en 1517. Tú tienes una Biblia con 66 libros. Esa Biblia fue recortada por Martín Lutero. No la hizo Jesucristo, la hizo Lutero en 1517. Tú rechazas el purgatorio, Jesucristo no lo rechazó. Lo rechazó Lutero en 1517. Tú rechazas la confesión sacramental. Jesucristo instituyó la confesión en Juan capítulo 20. Versículo 23, cuando dijo: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Fue Lutero quien eliminó todo eso, no fue Dios, no fue el Señor, no fue Jesús al que tú dices servir. Entonces la pregunta no es si tú amas a Jesucristo, porque yo estoy segura de que lo amas. Igual como yo lo amé durante 20 años, lo amo y lo sigo amando y lo amaré de por vida. La pregunta es si la doctrina que tú practicas viene de Jesucristo o viene de Martín Lutero. Esa es la pregunta. Y la respuesta histórica es clara: viene de Lutero. El segundo comentario dice: lo importante es aceptar y servir a Jesucristo y vivir conforme vivió nuestro Señor Jesús. Igual el pasado no salva a nadie. Y aquí hay algo muy importante que responder. Tú tienes razón en que lo importante es seguir a Cristo. Completamente de acuerdo contigo, en eso estoy yo. Pero precisamente por eso importa saber a qué iglesia pertenecía Cristo, qué doctrina se enseñó Cristo y a qué iglesia le dio su autoridad Cristo. Y cuando tú estudias eso con honestidad histórica, descubres que Cristo fundó una sola iglesia, no 40,000 denominaciones, una. Y esa iglesia tiene nombre y se llama Iglesia Católica. Y sobre que el pasado no salva a nadie, tú tienes razón. El pasado no salva, Cristo es quien salva. Pero el pasado sí nos dice quién conservó fielmente las enseñanzas de Cristo y quién las cambió. Y eso importa enormemente si tú quieres seguir a Cristo de verdad y no a una versión modificada de su doctrina inventada por un hombre en 1517. El tercer comentario dice: ningún evangélico ataca a María. Lo que cuestionamos es la adoración a ella, que no es bíblico. Búscame bíblicamente qué apóstol o quién en la Biblia adoró a María. Y esta es una confusión muy común y es muy importante responder esto. Ningún católico en el mundo adora a María. Ninguno. La Iglesia Católica enseña claramente que la adoración, que en teología se llama latria, se le da únicamente a Dios. Lo que los católicos le damos a María se llama hiperdulia, que es una veneración especial por ser la Madre de Dios. Son dos cosas completamente distintas. Adorar es lo que le damos a Dios. Venerar es lo que le damos a los santos y a María.
le damos una veneración especial por encima de los demás santos porque es la madre de Jesucristo, la madre de Dios. Aunque había un comentario que dijo que María no es la madre de Dios. O sea, si para ti Jesucristo no es Dios, siendo que Él es una de las tres personas de la Trinidad, que es Dios porque Dios es uno, entonces ya ese es otro tema y eso es otra cosa y eso eres tú. Pero ella es la madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y me pides que te muestre en la Biblia quién veneró a María. Y aquí está, Lucas capítulo 1, versículo 48, dice, en las palabras de la misma María, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, eso no lo digo yo, lo dijo María proféticamente inspirada por el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica es la única que ha cumplido fielmente esa profecía por 2000 años, llamando bienaventurada a María en todas las generaciones. ¿Tu iglesia la llama bienaventurada o la ignora completamente? Y ni siquiera habla de ella porque ellos hablan de todo el mundo, de David, de Moisés, de Goliat, de todo el mundazo. Pero de María ellos no pueden hablar. O sea, dime, porque yo lo sé, todo esto yo lo sé, porque yo tuve 20 años en el mundo evangélico. O sea, de todos los personajes bíblicos se habla y todo el mundo puede hablar de todo el mundo. Pero de María, mi amor, ya tú sabes, es una cosa terrible. Y hay algo más. En el mismo capítulo 1, Lucas, versículo 42, Isabel, llena del Espíritu Santo, en voz alta, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel estaba llena del Espíritu Santo, no llena del diablo. Eso es venerar. Ella veneró a María. Eso es lo que decimos nosotros todos los días en el Santo Rosario. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y por eso ustedes dicen que nosotros somos unos idólatras. Por favor, por favor. Esa es la mentira más grande del mundo. Y gracias a Dios que yo lo descubrí cuando fui a la Iglesia Católica y me di cuenta de que los católicos realmente tienen a Dios. Porque yo pensaba igual que los evangélicos, que los católicos no tenían a Dios, que los católicos iban a ir al infierno, cuando el Señor, con esa visión que yo tuve, que yo vi a la Virgen María al lado de su hijo, Él me entregó una corona y ella me entregó una espada. Ahí empezó mi camino a la Iglesia Católica, porque yo me di cuenta que el reino de Dios no es como me lo habían contado. Que si no llega a ser porque Dios en su grande misericordia realmente me mostró cómo son las cosas en el cielo, entonces yo estuviera todavía perdida en la sola escritura, creyendo la mentira, siguiendo las enseñanzas y las doctrinas de Martín Lutero, que no son las enseñanzas realmente, ni la doctrina que se vivió en la iglesia primitiva desde un principio. Entonces, es por eso que yo estoy haciendo este video. Entonces, Isabel, llena del Espíritu Santo, le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y cuando el ángel Gabriel la saluda a María en Lucas, capítulo 1, versículo 18, le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Eso es lo que decimos también en el rosario. Repetimos simplemente lo que le dijo el ángel y lo que dijo, o sea, lo que dijo el Espíritu Santo a través de Elizabeth y lo que dijo el ángel, el saludo a la Virgen Santísima. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Y eso qué es? Eso no es adorar, porque el ángel no estaba adorando a María al decirle eso. ¿O sí? El ángel Gabriel estaba adorando a María al decirle eso, ¿verdad que no? Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, estaba adorando a María al decirle eso. No, ¿verdad que no? Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que los evangélicos, como ya le tienen metido eso en la cabeza, desde hace siglos, ellos no pueden sacarse esa mentira de la cabeza. Esa mentira solamente se la puede sacar Dios de la cabeza, como me la sacó Dios a mí. Porque a mí ningún católico me vino a predicar. A mí Dios mismo, con mi don profético que yo tengo, que por eso yo fui conocida también en el mundo evangélico como profeta, porque a mí Dios me habla, a mí el Señor me muestra. Y cuando yo vi eso, yo quedé impactada cuando yo vi a la Virgen y me entregó una espada. Yo quedé totalmente impactada. ¿Por qué? Porque me rompió la teología que yo tenía en la cabeza
De ahí empezó mi camino a la Iglesia Católica, porque yo me di cuenta de que todo eso era una mentira y que la Virgen está al lado de su hijo. Y ella me entregó una espada. Yo dije, ¿qué significa esto, Dios mío? Yo tuve que empezar a buscar de qué significa esto, porque yo sabía que era que el Señor me estaba llamando, que el Señor me estaba diciendo algo demasiado fuerte que yo no podía ignorar. No fue nadie que vino aquí a convencerme de ser católica, no. Y luego que yo tuve esa visión, que yo empecé a investigar, que me di cuenta que esa misma visión de la Virgen dándole una espada, la tuvo Santo Domingo de Guzmán, uno de los, mira, que fundó la orden de predicadores más grandes, los defensores más grandes de la fe católica. Yo dije, no, espérate. Esto ya es otra cosa. Y luego cuando empecé a estudiar la doctrina católica, que me di cuenta de todos los engaños que nos han metido a los evangélicos, ahí fue que yo dije, no, espérate. No. Ahí fue que yo me di cuenta de todo esto. Y por eso yo estoy aquí en el día de hoy, para contestarte todas estas preguntas, porque ojalá quiera Dios que tú abras los ojos. Quiera Dios. Mira, entonces el ángel Gabriel le dijo llena de gracia. Le dijo llena de gracia, no le dijo a medias. Dijo llena, completamente. Y eso es la Inmaculada Concepción descrita en la misma Biblia. En el cuarto comentario dice, te equivocaste. La iglesia evangélica tiene su fe en Cristo. Y todo el que conoce al Señor Jesús sabe de dónde viene Martín Lutero. Claro, uno sabía de dónde había venido Martín Lutero, que se salió porque la iglesia católica era la que estaba mal, que es la gran ramera. Toda esa mentira. Porque yo me la sé de memoria. Fueron 20 años, no fueron 2 años, ni 1 año. ¿Ok? Yo fui pastora evangélica. Profeta que predicaba por muchísimos países en todo Centroamérica, Estados Unidos, que es donde yo me convertí en evangélica, fue en Estados Unidos porque crecí en Estados Unidos. Prediqué en muchísimas iglesias en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Bueno, yo estuve en todos lados. O sea, la doctrina evangélica yo me la conozco de pies a cabeza. Y ahora, gracias a Dios, la católica también. Y yo te puedo decir claramente lo que hay. Y ojalá que Dios te abra el entendimiento y tú puedas ver. Porque esa vida de vivir en la sola escritura, mi amor, eso fue una cosa del diablo. Eso yo estoy segura que fue el diablo que se lo dio a Martín Lutero. ¿Para qué? Para que la gente no pueda vivir en la plenitud de la fe. Ahora yo estoy convencida que fue el diablo que le dio eso a la iglesia. Una fe a medias. Entonces yo no entiendo también, es otra cosa. ¿Cómo puede ser posible que ellos saben claramente que Martín Lutero le quitó a la Biblia, una Biblia que la siguieron los cristianos durante 1100 años, porque la Biblia de 73 libros la tuvo la Iglesia Católica durante 1100 años? Todos los cristianos del mundo y de la tierra durante 1100 años siguieron la Biblia de 73 libros, hasta que Martín Lutero en 1517 se le ocurrió quitarle a la Biblia. Y yo no entiendo cómo puede ser que los evangélicos tanto que se llenan la boca de decir que nadie puede quitar ni poner, pero para ellos está bien que Lutero lo haya quitado. O sea, yo no entiendo. Explíquenme, evangélicos, porque no entiendo. Explíquenme, por favor. Entonces, lo primero que yo quiero aclarar es que la iglesia evangélica dice tener la fe en Cristo, pero la pregunta que yo estoy haciendo para que estemos claros y volvamos, porque ustedes saben que de veras, es como que me exalto un poquitito, porque de verdad que a veces yo no entiendo a la gente. Pero al mismo tiempo lo entiendo porque yo también viví así. Anyways, tengo que tener mucha paciencia. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo llegó la Biblia que ustedes usan para conocer a Cristo hasta sus manos? Esa Biblia la escribieron los apóstoles, la recopilaron los concilios de la Iglesia Católica, la copiaron los monjes católicos a mano durante siglos, la protegieron los mártires católicos que murieron antes de entregarla, la transmitieron los papas y los obispos católicos por 1500 años.
Sin la Iglesia Católica tú no tuvieras esa Biblia, y sin la Biblia tú no tuvieras evangelio y no fueras evangélico. Entonces, ahora yo voy al argumento central que quiero que todos entiendan hoy. Ustedes dicen que no siguen a Lutero sino a Cristo, pero tienen una Biblia que Lutero mutiló. Y eso hay que entenderlo bien porque es devastador. La Biblia completa tiene 73 libros, como yo les decía, y esos 73 libros fueron definidos por la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo en el Concilio de Roma en el año 382, en el Concilio de Hipona en el año 393 y en el Concilio de Cartago en el año 397. Durante más de 1100 años, todos los cristianos de la tierra usaron esa Biblia completa de 73 libros, sin ninguna excepción. Fue hasta el 1517 que Martín Lutero, este monje alemán excomulgado, decidió por su propia cuenta y sin ninguna autoridad divina arrancarle 7 libros enteros a esa Biblia. Los libros de Tobías, Judith, Sabiduría Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, además de partes del libro de Esther y partes del libro de Daniel. ¿Por qué los quitó? No por razones históricas ni teológicas serias. Los quitó porque esos libros enseñaban doctrinas que él contradecía, que sus nuevas ideas personales contradecían, principalmente el purgatorio y la oración por los difuntos, que está en Segunda de Macabeos. Y aquí está la hipocresía, que no tiene respuesta. Los mismos evangélicos que citan el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, y que dicen que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas escritas en este libro. Esos mismos evangélicos aceptan sin cuestionar que Lutero les quitó los 7 libros de la Biblia, sin añadir que esté mal. O sea, quitar está bien, pero ¿con qué autoridad? ¿Quién le dio a Lutero el derecho de mutilar la palabra de Dios? Y la sola escritura, esa doctrina que dice que solo hay que creer en lo que está escrito en la Biblia, también se destruye con la misma Biblia. Yo te desafío a que me muestres un solo versículo, un solo capítulo, una sola línea en toda la Biblia donde diga que todo lo que un cristiano debe creer tiene que estar escrito en un libro. No existe. No hay ni un solo pasaje que lo apoye esa doctrina. Al contrario, la misma Biblia la destruye completamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice textualmente: así que, hermanos, estás firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, de palabra, que es la tradición oral, o por carta, que es la escritura. Las dos juntas, no una sola, las dos. La misma Biblia ordena seguir la tradición oral, además de la escrita. Seguir la sola escritura es desobedecer a la misma Biblia que ustedes dicen seguir. Y Jesucristo mismo nunca mandó a sus apóstoles a repartir Biblias. Los mandó a predicar, a bautizar, a celebrar la Eucaristía. La iglesia existía, convertía miles de almas y celebraba los sacramentos décadas antes de que se escribiera la primera línea del Nuevo Testamento. La iglesia no nació de la Biblia nació de la iglesia. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que no sigue a Lutero sino a Cristo, hazle estas preguntas. ¿Por qué tienes una Biblia con 66 libros si Cristo nunca dijo que fueran 66? ¿Por qué crees en la sola escritura si Cristo nunca la enseñó? ¿Por qué rechazas el purgatorio si Cristo habló de él en Mateo 12? ¿Por qué rechazas la confesión si Cristo la instituyó en Juan 20? ¿Por qué rechazas a María si Lucas 1 dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada? Si todas esas respuestas te llevan a Lutero y no a Cristo, entonces no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo a Lutero. Yo no digo esto para ofender a nadie, lo digo porque lo viví. Fui evangélica durante 20 años creyendo que seguía a Jesucristo, cuando en la realidad estaba siguiendo doctrinas que Lutero inventó en el 1517. Y cuando el Espíritu Santo me dio a toda verdad, como él lo prometió en Juan 16, versículo 13, me dio a la iglesia que Cristo realmente fundó. A la única iglesia que puede probar que sus doctrinas vienen de Cristo y no de ningún hombre del siglo XVI. Se llama Iglesia Católica y tiene 2000 años de pie, esperando que tú vuelvas a casa si algún día fuiste católico, o que tú vengas a la verdad y te des cuenta de todos los engaños doctrinales en lo que tú estás viviendo. Yo sé que tú amas a Cristo. Yo lo sé. Yo sé que tú te entregaste al Señor porque te entregaste de corazón y porque querías cambiar tu vida. Yo lo entiendo porque yo también me entregué al Señor ahí. Yo también conocí a Cristo, conocí al Espíritu Santo en la iglesia evangélica. Pero eso no significa
que tú algún día no madures, estudies y entiendas la realidad de la vida. Dice, está bien que tú seas un bebé. Cuando es bebé hay que darte leche. Pero cuando tú creces hay que darte carne y hay que darte la realidad. ¿Ok? Yo espero que lo entiendas. Dios te bendiga. Si sabes que necesitas aprender a defender tu fe, no olvides seguirme en mi canal de YouTube y registrarte a la membresía del canal para que puedas tener acceso al curso Doctrina y Defensa de la Fe Católica. También te invito a descargar el libro 100 respuestas para defender tu fe católica. Puedes descargarlo ahora mismo y empezar a tener esas respuestas para defender tu fe. Los enlaces están en mi biografía.